noches, pues nada, nos íbamos a ir, hoy es martes, la programación es el martes, porque claro, nos íbamos a ir de San Valero, el rosconero, porque el aire ya saben que aquí está garantizado. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que hablando de noticias, pues ya sabrán ustedes que de miércoles a miércoles que hacemos el programa, pues las noticias vuelan, cambian. ¿Quién nos iba a decir el pasado miércoles lo que iba a pasar con Pilar Alegría, con Darío, y quién nos iba a decir el pasado miércoles que hoy íbamos a tener el decreto ómnibus que va para adelante con la ayuda de Junts? Entonces, claro, dijimos, bueno, pues nada, aquí no se coge uno vacaciones porque tenemos que dar las noticias, contarlas. Sabemos que se cuentan en muchos canales, pero, hombre, como lo hacemos aquí, que hablamos de Zaragoza, Huesca, Teruel y el mundo, pues la verdad que les vamos a contar que yo creo que merece la pena que estén una horita con nosotros. Y bueno, pues ya nos contarán en nuestros contertulios qué opiniones tienen, que cómo ha salido adelante ese decreto, que parecía realmente in extremis que no iba a salir. Bueno, yo creo que hasta Miguel le habrá pillado de sorpresa. Bueno, supongo que habrá tenido más información que los demás, pero bueno, la cosa no estaba muy fina. Entonces, pues aquí estamos para contarles todo. Voy a pasar a presentar a mis contertulios y le daremos a Miguel, hoy creo que se merece hablar en el primero, y ya luego ya estarán los contertulios para llevarle la contraria. Yo creo que en casi todo, pero bueno. Pues, Óscar, buenas noches. Muy buenas noches, Mercedes. ¿Cómo del Grupo Vox, gracias. José Ignacio, buenas noches. Pues muy buenas noches. Y Miguel, yo creo que se merece comenzar todos los días, porque con este presidente que tenemos, hoy nos ha regalado 2 roscones para San Valero, pues fenomenal. Sí, sí, bueno, y que nada, hemos tenido que hacer programa, o sea que informativamente hablando, la verdad es que estamos dando todos mucho juego, Nos están dando marchilla. Ismael, hola, buenas noches a todos, de Chunta Aragonesista. Sí, bueno, como luego os pondrán, ya dijimos el otro día que vamos a decir solamente los nombres para hacer las presentaciones breves, porque cada día, gracias a Dios, somos más. Queréis hablar todos, venís aquí a eso, entonces. Exacto. Y Miguel, buenas noches, y me imagino que con mucha alegría, esto ya va con muchas segundas. Cuéntanos un poco todo, porque parece que no te hemos visto en un mes. Bueno, el PSOE está muy alegre en este momento. Tenemos nueva secretaria general desde el día de ayer, Pilar Alegría, que ha sido la única candidata que oficialmente se ha postulado a las primarias, porque sabéis que anteriormente Darío había dicho que quería explorar cómo estaba el terreno, y después de un mes que han estado visitando muchos municipios, pues el martes por la mañana Darío anunció que había ya alcanzado un acuerdo con Pilar, o que habían hablado de no presentarse y apostar por un proyecto de unidad y de integración. Me parece pues una cosa positiva, que al final los problemas de los partidos no ocupen más tiempo del necesario. Simplemente nosotros hemos conseguido resolver nuestro proceso congresual de una manera correcta. Darío da una muestra de generosidad, creo, decidiendo no continuar en la carrera, no desgastar al partido. Y además los militantes nos pedían una cosa muy clara, ya sabéis que yo soy el secretario general de Torrero, nos pedían los compañeros que hubiese acuerdo, que hubiese diálogo, que por una vez no escenificáramos de puertas hacia afuera nuestros conflictos, que intentáramos llegar a un acuerdo. Y creo que Pilar ha sido generosa, ha decidido que con Darío pues, va a contar con mucha de la gente que ha estado con él, y a partir de ahora pues construir con una candidata que creo que tiene una importante trayectoria, tanto a nivel aragonés, que ha sido consejera, ha sido candidata a la alcaldía de Zaragoza, estuvo una temporada de portavoz, ha sido delegada del gobierno de Aragón, y con un partido más unido, que esas viejas cuitas que a veces el PSOE estaba mucho en los medios de comunicación, ahora tenemos que estar, pero por otra cosa, porque nuestro objetivo es recuperar el gobierno de Aragón en el 2027 y permitir que Pilar Alegría sea la futura secretaria general, o sea, la futura presidenta del gobierno de Aragón. Y en cuanto al decreto, tú dices, ¿tenía más información? Pues creo que me he enterado como muchos de nosotros, por la prensa. Ya le dije a José Ignacio la semana pasada que creo que había sido un error por parte del PP haber votado en contra de este decreto. Y por 2 cuestiones. Porque le ha dado mucha munición al gobierno de Sánchez, y hoy el presidente lo ha dicho, de tener el riesgo que corremos de perder los derechos sociales y las conquistas sociales. Y al final ha hecho una cosa, prácticamente el mismo decreto, con algunos retoques que nos iremos enterando, porque en este momento todavía no tengo toda la información, pero la parte social básica vuelve a ir como salió votado en contra la semana pasada.
Y falta todavía la parte la parte económica, que ha dicho que se sigue negociando con otras fuerzas, que es todo lo que tiene que ver con los impuestos a las energéticas y otras cuestiones. Creo que los ciudadanos hoy, a los espectadores, nos podemos felicitar. Se mantiene la subida de las pensiones, se mantienen las ayudas, se mantienen muchas de esas medidas sociales que en ese decreto se contenían, y creo que el PP ha tenido una semana muy dura teniendo que explicar a la gente por qué votaba en contra de cosas que son las cosas del comer. Bueno, también te digo una cosa, que como él me preguntará por la piscina de la Almozara, que yo sé que están sin piscina, que me lo ha dicho así por lo bajinis, Lola Ranera fue muy crítica, lo digo porque ya podemos enlazar todo para cuando hablen José Ignacio y Óscar. Ha estado muy crítica con la alcaldesa, con los presupuestos de la alcaldesa también, pues a lo mejor por temas como, bueno, que claro, que es que aquí cada uno quiere hablar de su libro. Ismael. No, sí, yo puedo continuar un poco pues hablando, bueno, de lo del cambio que ha comentado pues en el Partido Socialista. Bueno, pues nosotros lo único que nos da un poco de miedo del Partido Socialista es que pierda un poco la autonomía a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que al final, pues bueno, a la hora de votar, pues a la hora de votar a nivel estatal, ¿no? Pues a ver si ahora con los presupuestos y con todo esto, pues a ver, porque hay momentos en los que da la sensación que el único diputado que hay en Madrid defendiendo los intereses de los aragoneses es Jorge Puey. Entonces, a ver cómo va la cosa, ¿no? Realmente sí que creo que les viene un poco bien ese cambio, y de cual nos alegramos que gente por la izquierda también vaya para arriba, en el sentido de que estaba muy centralizado el Partido Socialista, y yo creo que le vendrá bien un poco abrir la mente hacia la izquierda. En lo que estábamos hablando del ómnibus y lo que se acaba que parece que va a salir adelante, pues más que ahora centrar, que me imagino que todo el mundo empezará a centrarse en Junts, yo me centraría en PP y Vox, ¿no? ¿Qué es lo que van a votar ahora? ¿Van a votar en contra o en a favor? Como el otro día, ¿no? Que al final vamos muchas veces de salvapatrias y que estamos defendiendo a las personas, su bienestar, que la brecha hay que intentar, y luego votamos en contra de esas políticas, ¿no? Que ayudan a la ciudadanía pues a seguir adelante. Entonces, más que centrar, que luego veo que seguro que Junts, me gustaría saber qué van a votar mañana Vox y PP. Bueno, cuando sea, sí. ¿Van a votar en contra otra vez de las pensiones para los mayores? ¿Vamos a votar en contra de esa bonificación para el transporte? ¿O en contra también de que suba el mínimo salario interprofesional, ¿no? Para que la gente viva mejor, ¿no? Y al final la gente consuma y al final todo vaya mejor? Eso también me gustaría saber su opinión. Pues me José haces Ignacio. preguntas y todo ahora, Sí, sí, qué es que modernos. sí, yo cualquier Ahora día me ya ni preguntas. vengo, os voy a dejar el sitio y digo, ¡hala! Pues perdonad, si ha sido en no, plan... no, 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 que es me broma. puedes Disculpad. preguntar si quieres, porque además tú estás en el gobierno y serás responsable de todos estos barullos que monta el señor Sánchez todas las semanas, diciendo No, una una cosa intensidad. y la contraria. Ya es difícil apoyar a personas así, ¿eh? Bueno, yo lo primero, yo quiero tener un recuerdo cariñoso para Javier Lambán, que ya no es secretario del Partido Socialista, desearle todo lo mejor en lo personal y, por supuesto, desearle también en lo personal a Pilar Alegría, en lo personal, sus mayores éxitos. En lo político, evidentemente, nos va a tener enfrente. Y a Miguel, por supuesto, en esta nueva aventura, que le vaya bien. Siempre estas cosas en los cambios ya se sabe, pero bueno, yo me imagino que él está sonriente y irá bien, o procurará que le vaya bien, o capacidad tiene para que le vaya bien. Bueno, vamos al otro tema, porque el otro tema es importante. Yo he empezado diciendo que hoy el señor presidente nos ha regalado aquí en Aragón 2 roscones, y lo mismo que decía Miguel, que me había dicho que estábamos en un error, yo también le dije a Miguel que el Partido Socialista, en este caso el sanchismo, estaba en un grave error en mantener y en empecinarse, como el gran empecinado de Goya, en que no iba a variar su postura ante la barbaridad que cometió presentando 140 iniciativas, escudándose, tenía escudos humanos en los pensionistas, en los jóvenes con la ayuda al transporte y en otras cuestiones que evidentemente son para tenerlas en cuenta. Dijo que no lo iba a trocear, querido amigo de Cha y querido amigo del PSOE, y evidentemente no lo ha troceado, lo ha desmembrado. Es decir, lo ha desmembrado, y además no solamente de que lo ha descuartizado, ha añadido algún hueso de otro cadáver. Sí, porque ha añadido más. Si me pregunta nuestro amigo de Chas qué va a hacer el PP, creo que algo se ha dicho a nivel nacional. Yo voy a ser más cauto. Como no me fío absolutamente nada de lo que dice el señor presidente,
porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace y otra cosa es lo que escribe, vamos a ver lo que dice, porque si evidentemente mantiene las mismas posturas o intenta embadurnar las cuestiones sociales con temas que solo le afectan a él para mantener sus posaderas en el sillón de la presidencia del gobierno de España, pues supongo que la respuesta ya la tienes. La sensatez debería de haber partido de quien gobierna. El que tiene el poder y no lo ejerce no es merecedor del poder que tiene. Y Sánchez en estos momentos es una marioneta en manos de 7 separatistas que quieren reventar España, en manos de otros tantos que quieren también reventarla por la parte de los herederos de ETA, y así estamos en una inseguridad y una inestabilidad total. Un presidente de un ejecutivo europeo, moderno, occidental, no puede hacer el ridículo como lo está haciendo, pero bueno, es que ha salido a decir, ya dije que no lo iba a trocear, pero hombre, por favor, que lo ha troceado. Y yo ahora preguntaría también, ¿qué vais a hacer vosotros los de Cha? ¿Vais a apoyar que el señor presidente, cuando eso que parece ser que ha pactado con Puigdemont, de que la proposición, la PNL, sobre el tema de la moción de la cuestión de confianza, ¿la vais a apoyar también a favor o qué vais a hacer? Esto es un ridículo, pero ¿cómo se pueden plantear? A ver, lo que hace el señor Puigdemont es una tontería tremenda, porque la Constitución dice claramente, y a mí me da igual quién gobierne, la única persona que puede decidir poner en marcha una cuestión de confianza es el presidente del gobierno. ¿A qué estamos jugando en este momento? ¿Qué nos están diciendo como trileros? Yo te ofrezco que hagas esto, yo lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero vamos a ver, si aunque apoye una proposición no de ley para que el presidente del gobierno presente una cuestión de confianza, todos sabemos que no lo va a hacer. ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué estamos haciendo perder el tiempo con esto a los pensionistas? Y que tengáis todavía la flema algunos de decir que la culpa es del PP y de otros partidos. Hombre, en todo caso habría que preguntarle primero a Junts, pero antes que nadie al presidente, por presentar una iniciativa que sabe de antemano que no va a salir adelante, a pesar de haber perdido mucho tiempo en ir detrás de Puigdemont en Suiza, en Waterloo, detrás de él, van persiguiéndolo como si fuera Wiley. Es que van perdiendo el tiempo y van perdiendo el trasero detrás de él. Esto es vergonzante, que el Estado, que España, se tenga que arrastrar ante los caprichos de una persona que demuestra también que está mal de sus cabales. Y esto es lo lamentable, que no haya un ejecutivo firme que defienda los intereses de todos los españoles, incluidos, por supuesto, en este caso, los de los pensionistas. Así que si queréis entrar en este debate, a mí me va a encantar, no he estado nada preocupado ni voy a estarlo, porque es muy fácil explicar todo lo que se hace mal. Y lo que se hace mal es desde el gobierno con toda claridad. Señor Sánchez, aclárese ya sus ideas, haga las cosas como debe de hacerlas y no nos mantenga todos los días en vilo diciendo una cosa por la mañana, otra cosa por la tarde y luego por la noche se olvida de todo. Así no puede funcionar un país serio. Y esto es mi opinión, ¿eh? Clara, muy clara. Sí, sí, Óscar, sí. la tuya entonces. Pues poco más que añadir, porque la verdad que lo habéis abordado de una forma bastante prolija todos los contertulios, ¿no? Bueno, en primer lugar, respecto al nombramiento de Pilar Alegría, bueno, a nivel personal, pues habrá que darle la enhorabuena a ella a título personal. Lo que pasa es que es un mal día para los aragoneses, es decir, no solo va a salir perdiendo lo que es el PSOE, que va a seguir su cuesta abajo y su decadencia, sino también para los aragoneses. ¿Qué aporta de valor esta señora a lo que es el territorio de Aragón? Además, yo le llamaría... Bien nos vais a llevar, ¿eh? Ya lo veo yo. A título personal siempre vamos a llevar bien con Sí, personas como sí. Miguel, obviamente. Hablamos Sí. políticamente. Eso sí, políticamente, sí. Desde luego, yo le doy una idea, y con perdón de la expresión, que tampoco quiero ofender ninguna sensibilidad, pues una mamporrera locos del señor Sánchez. Uf. Es decir, la han mandado aquí como como un torpedo aquí a la línea de flotación de Aragón, que no va a hacer nada bien. Es decir, el Partido Socialista pues ya se está viendo el daño y el empobrecimiento colectivo que está generando poco a poco en España, sobre todo si lo miramos en el contexto internacional. Le auguro mal futuro, y desde luego, mientras esté Vox, la izquierda no va a regresar al gobierno de ningún gobierno, ni municipal, ni autonómico, ni provincial, ni desde luego estatal.
¿Eso quiere decir que vamos a tener presupuestos en Aragón? No, estamos Óscar? hablando de cosas diferentes. No, estamos hablando de cosas Ahora que diferentes. puedo, pregunto. Bueno, presupuestos. Es que estamos hablando aquí de cosas diferentes que eso habrá que verlo paso por paso. Fue yo lo que comenté hace 2 semanas o hace 3 semanas, cuando paraba y todo el mundo atacar a vos, no lo atacamos, Al día siguiente no, salió no. nuestro portavoz diciendo, pero oiga, que es que ni nos han llamado a negociar nada, que es que, por favor, al Partido Popular presente un proyecto de presupuesto ya a ver si negociamos o qué. Estáis aquí Que es que los al dos fin y al cabo actores. culpabilizar. Y voy a sacar un poco la cara a Vox con y esto, luego, sí, y luego, bueno, es que respecto al decreto Omnibus, poco más que añadir, porque de luego es auténticamente kafkiano lo que está haciendo este presidente del gobierno, al margen de la humillación pública con un separatista huido de la justicia. Bueno, huido que cuando le parece, pues aparece por Barcelona, se da un paseo, lo retransmite a todas las televisiones y no os extrañe que vuelva a venir. En fin, lo dejasteis escapar y lo dejasteis regresar. Desde luego, nuestro partido ya actuó. Una rueda de prensa que dio ayer nuestro portavoz, desde luego ya hay una querella que ha presentado Vox en relación a este decreto Omnibus por prevaricación y malversación de caudales públicos, por prevaricar a todo el Consejo de Ministros y por malversación de caudales públicos, sobre todo por el tema de que aún lo van a querer seguir manteniendo de regalar el edificio valorado en 15 millones de euros en París al Partido Nacionalista Vasco, otro partido separatista, otra concesión que por supuesto la izquierda está encantado de apoyarlo, y por ahí nuestro partido va a estar siempre frente y va a tomar todas las medidas legales y jurídicas posibles para evitar esta atrocidad. Además, el presidente del gobierno, que es tan aficionado a recurrir a la figura de los decretos, que creo recordar que lleva ya 150 o 155 decretos, me gusta el número 155, por cierto. Justo son 155. Decretos, pero claro, es que además la propia Constitución española está hablando de la figura de los decretos como algo para causas extraordinarias y de elevada urgencia. Y aquí estamos mezclando en un decreto todo tipo de medidas, sean sociales, sean medioambientales, sean económicas. Esto además lo que está haciendo por un lado es coartar lo que es al Poder Legislativo, está coartando la voz y el debate sereno, pausado y participativo de lo que es el Congreso de los Diputados, y luego posteriormente el Senado, que es la Cámara de representación de todos los españoles. Es la forma de gobernar, por no hablar de los bandazos que da el señor Sánchez. Y en fin, y de luego nos van a tener enfrente. Bueno, Óscar, lo de mamporrera creo que ha sobrado. Yo sé que no lo dices para ofender. No. Pero Óscar, hay que cuidar un poquito el lenguaje. Es decir, y sobre todo con una compañera que ha demostrado en Aragón su capacidad. Os recuerdo que fue la delegada del gobierno durante uno de los peores momentos de la historia reciente, que fue la pandemia. Os recuerdo que ha sido consejera de Educación. Os recuerdo que tiene una trayectoria que ha sido portavoz del gobierno en situaciones muy complicadas, el gobierno de España en situaciones muy complicadas. Por experiencia no va a ser, por capacidad de trabajo, que he trabajado con ella y Mercedes lo sabe, tampoco. Por proximidad y cercanía a los problemas de los aragoneses, tampoco. Y por ganas del Partido Socialista a recuperar el gobierno de Aragón, tú bien dices, si está Vox, no habrá si habrá Vox, no volverá a la izquierda, veremos. Ojalá que Vox pase a ser una anécdota en la historia de política. Vamos a tener unas tertulias Ojalá, muy que no lo sé, entretenidas, no lo sé. Y volviendo un poco a los temas del decreto Omnibus, un pequeño que le quería dar. Sí. Óscar tiene razón. Si es que Vox no tiene culpa de que no haya presupuestos. Es el PP, seguro. El PP, hoy sale la portavoz, José Ignacio, portavoz del PP en las Cortes de Aragón. No vamos a presentar el recurso hasta ver si nos dicen los tributos, las aportaciones en los tributos del Estado que le corresponden a Aragón. ¿Sabéis dónde iban las aportaciones de los tributos que le corresponden a Aragón? En el decreto que votaron en contra. ¿Qué ocurre? Que el PP lo que no está haciendo es valiente, afrontando su responsabilidad, porque el presidente del gobierno de Aragón es Jorge Azcón, y el que tiene la obligación de llamar a los grupos, y haberlo hecho. Estamos casi a febrero. Miguel, ¿en qué ley Omnibus? Bueno. Que bien, lo de Omnibus tiene gracia. Era en una de las ¿Sabes? En uno de los 3 decretos Sí, que se ¿sabes aprobaron. No, pero yo te pregunto, ¿en qué ley Omnibus aparece el regalo al gobierno de Cataluña de 10.000 millones de euros? A ver, ¿en cuál? Pero ley? es que yo te lo digo, al final sacáis los 10.000 millones. Tú estás hablando de presupuestos y de lo que tenemos que tener en Aragón. Aragón yo te tomó pregunto, una decisión y es no acudir al FLA, en época de Luisa Fernanda Rudy. Cuando estábamos todos en una situación muy complicada, cuando los mercados no se podían financiar, Luisa Fernanda Rudy, en un ejercicio
de autonomía decidió no acudir a la Yo financiación. creo que económicamente, Miguel, y os voy a cortar, Sí. independientemente de que estamos teniendo, es verdad, mucha inversión en Aragón y eso es muy bueno, creo que realmente, yo no sé si a través de los presupuestos o a través del Gobierno de España, pero creo que realmente el dinero Aragón lo necesita y mucho, ¿eh? Claro. Sí. Además de eso quería hablar yo también. Porque bueno, ahí pues ahora se supone que va a haber, bueno, se intentará sacar unos Te he cortado, Miguel, perdona, no te luego preocupes, ya seguimos. continuaremos. unos Ismael, presupuestos a nivel estatal, ¿no? Y Junta Aragonesista, pues Jorge Puello va a llevar una iniciativa, ¿no? Para que se nos devuelva un poco esos 87 millones que no se van a, que no vamos a poder tener Pues en Aragón. estamos a salvo ya, pues. No, entonces me gustaría saber qué es lo que van a votar ustedes, que no o que sí. Es que es lo de siempre, es que al final es que estamos Oye, siempre ¿verdad? dando... Lo de los 87 siempre hablamos millones, de Puigdemont, oye, y lo de los vascos, oye, de tal. y si proponéis 870, los votaremos también a favor. Oye, en eso no te Ojo, preocupes. entonces me decís que va a votar el PSOE... 870 Lo que millones. no te El PSOE dice, seguro. Ah, no Lo que sé, fíjate ya que ves. el incremento de recaudación que está teniendo el Estado va a superar el 6,5% en ingresos, seguramente va a cerrar en este año 2024, fíjate la cantidad de miles de millones de euros, que es que encima además con todo este incremento recaudatorio, que es a costa de las empresas de las familias españolas, que esto lo que está suponiendo es un empobrecimiento que es, y perdonad que insista, poco a poco progresivo, simplemente con la no Me deflactación habéis y el desviado la IRPF, pregunta, entonces... Porque Venga, eso va. es lo que te digo, que va a haber una iniciativa y que ese dinero es para Aragón. Y que lo que estaría bien es que los diputados que están ahí representando a Aragón, que hay muchas veces que solamente parece que esté Jorge Puello y hay diputados de ¿Vosotros estáis a PSOE, favor del cupo catalán? Pregunto. del Sí. cupo ¿Del catalán. cupo catalán? Sí, sí, porque además no os extrañe que esto salga en otro nuevo decreto que vuelva a salir posteriormente, que ya esté condicionando Puigdemont al tema de la financiación singular esto a es Cataluña, una- que es el cupo catalán. ¿Vosotros estáis a favor de una financiación específica, especial y singular, o sea, el cupo catalán, Junta, de sí, izquierda? para Aragón también. Para Aragón. A ver, nosotros Esto que lo paga. lo que nos preocupa es Aragón. O sea, ¿Esto que lo paga? Esto es inconstitucional, y lo sabéis. A ver si le dejamos Perdona. contestar, porque si no, no nos vamos a a enterar ver, de si la lo apoya financiación o no. autonómica. Cada uno tendría que tener una financiación automática. Nosotros no tenemos nada ni contra los catalanes, ni contra los vascos, ni contra los andaluces, ni contra nadie. Nosotros queremos lo mejor para Aragón. Además, nosotros siempre hemos defendido la bilateralidad, lo que nunca se ha llevado a cabo. Y está en el Estatuto de Autonomía. Y tenemos que tener unos presupuestos acorde a lo que es Aragón. Y lo que está claro es que ahí muchas veces estamos solos, porque los demás diputados aragoneses que hay de los diferentes partidos, no os centráis en Aragón. Parece que no os importa nada. Y eso es duro, eso es duro. Le voy a contestar a Ismael, y no es lo habitual. Los diputados del PSOE se preocupan por Aragón, pero evidentemente tenemos un Parlamento que es estatal. Y cuando hablamos de financiación, que es uno de los temas claves, la posición del PSOE en Aragón, la posición del PSOE a nivel estatal, es avanzar en el desarrollo del modelo de financiación autonómica de una manera que sea compatible, mantener un modelo común con las singularidades territoriales que están reconocidas en los estatutos de cada comunidad autónoma. En el caso de Aragón hay una bilateralidad, que el PSOE de Aragón tendrá que pronunciarse seguramente en el siguiente congreso sobre cómo se tiene que desarrollar. Pero es que ya se estuvo trasladando cuando se surgió el debate, que por cierto, José Ignacio, 6 meses después de que empezamos, bueno, 4 meses, 5 meses, después de que empezamos a hablar de esto, Cataluña todavía no tiene su hacienda propia, no recaudan los dineros de las empresas. Es que y eso no se cuenta. y todavía Se cuenta no solo se ha desarrollado legislativamente. Lo de la cuestión de confianza, pero eso no se Pero habla. eso no es se hacer habla. política ficción y tú bien lo sabes. La realidad es que en este momento tenemos pendiente el reto de la financiación autonómica para todos. Decía Mercedes, Aragón necesita más recursos. Por supuesto, hay que dar más recursos a Aragón. Y tienen que venir de 2 sitios, porque decimos, gobierno de España, provéame, tráigame, lluévame de dinero. ¿Y por Ay, qué? madre, que viene la subida de impuestos. Pero No vamos me a ver. Sí, ya lo asustéis. sabes. Cuando estamos Miguel, hablando de asustéis, palabras... Miguel, ya lo Miguel. sabes. Esa es a la palabra. Cuando Un estamos momento, hablando yo de quiero aclarar, justicia si no te importa, fiscal. Oscar, No hablo- que quiero no, hablar, escudo social, quiero justicia hablar de social, 2 cuestiones que comunicación. es que la gente no se entera. Vamos a ver, no podemos tampoco. utilizar palabras. A ver, estamos embolicando a la gente que hablar constantemente. claro, José Ignacio, Hablamos del ómnibus, hablamos del FLA. La gente del ómnibus, los más antiguos del lugar, recuerdan que el ómnibus trolebús. era era una línea de tren que Renfe utilizaba para la tercera. Solo había la clase tercera, algunas veces segunda y tercera. Y extrañamente iba primera, segunda y tercera. Y eran líneas que iban de Madrid a Barcelona, pasaban por Zaragoza, iban a Bilbao. Esto es el ómnibus. El FLA es algo para disimular que aquellos que gobernaron de manera manirrota, derrochando el dinero,
creando embajadas donde no podían, haciendo uso del dinero indebido, porque deberían de haberlo empleado en cosas sensatas, pues eso sirvió para que, como decía un amigo mío que entiende bastante de esto y fue presidente de la Bolsa, que aquí al final en España se premia al que lo hace mal y se castiga al que lo hace bien. Porque aquellas comunidades que habían gobernado de una manera distinta, que habían sido más sensatos, que no habían estirado el chicle más de lo que se puede, que habían llevado una economía como la que tú llevas, Miguel, en tu casa. Tú en tu casa, pero que tú en tu casa no puedes gastar más de lo que ingresas. ¿Sabes? Y entonces ese es el problema. Hay comunidades estructuralmente mal dotadas y Aragón es una de ellas. Mal dotadas. Y luego ya termino, Óscar. Y ya lo único es que vosotros lleváis 7 años gobernando. Hoy lo ha dicho, llevamos casi 7 años gobernando y el tema social. ¿Y cuándo habéis reunido a las comunidades autónomas para arreglar el tema de la financiación? Que lo están exigiendo. Están afónicos. Tuvimos hace 2 meses una conferencia de para nada, 2 meses después de 7 años. Y a las corporaciones locales también. ¿A qué esperáis? A las entidades locales. ¿A qué esperáis? Porque con Cataluña sí que lo estáis negociando. Yo, aunque no se haya hecho, no me fío, porque debajo de la mano probablemente en Suiza ya se esté arreglando este asunto. Nosotros no vamos a ir a Suiza. Los 5 años anteriores del gobierno de Mariano Rajoy también se planteó la necesidad de la reforma del sistema de financiación. No es una cosa que podamos decir, que es del PSOE, del PP, además, es estructural. Y como dice Óscar, el pacto local de financiación también. Pero no podemos seguir con el mismo mantra. Bajamos impuestos y nos lo paga España. Que no, que hay que ser una justicia fiscal. Tú decías, los españoles se empobrecen. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Los españoles son más desiguales. Y son más desiguales porque no hay redistribución fiscal adecuada. Yo no digo subir impuestos, Mercedes, no te asustes. Pero no te das cuenta. No, pero hacerlo mejor. Óscar. Sí, permíteme, a lo que estabas comentando. Los datos ahí están, y os saqué un gráfico que empezasteis a reíros la semana pasada, cuando era el incremento de la presión fiscal de España durante los últimos 5 años respecto a la media de la OCDE. Es el tercer país que más ha crecido la presión fiscal. Tú sabes que hay una trampa en me esto. está interrumpiendo. Hay una trampa. Miguel, por favor, que 30 segundos. Óscar, una cosa, que tenemos tiempo y ya sabéis que no vengo aquí yo con la vara de medir. Que Óscar, cuando has dicho que os reíais, no. Os reíamos en el sentido de la cariñosamente como de todos sí. por la foto. La puesta en escena. Y la puesta en escena, Sí. Desde luego no por los datos ni por lo que digáis cada uno, Lo que estaba comentando, pues esto es que dice que sin más desigual, pero es que se está expoliendo realmente a las clases medias. Mira, me gustaría poner un ejemplo, pasa que estos países que nos llaman mucho la atención, como Hungría. Hoy mismo lo he visto además y digo, mira, unas declaraciones que ha hecho el presidente de Hungría. Y es el modelo que tendríamos que decir. Él pensaba a largo plazo, no, pero ahora os voy a decir por qué además, si no estaréis de acuerdo con sus planteamientos, pero los resultados están ahí, durante los 10 años y él está pensando a 15 años. Hoy por hoy, en Hungría, el 91% de los húngaros o de las familias húngaras son propietarios de vivienda. ¿Qué está pasando en España? Cada vez hay menos propietarios. Es la principal fuente de ahorro y de riqueza financiera, no lo digo yo, lo dice el Banco de España, por ejemplo. Las clases medias, él hablaba mucho de las clases medias. ¿Qué está pasando allí? Están creciendo. Ha crecido la renta per cápita, la ha multiplicado por 4 en 15 años. En España no está sucediendo lo mismo. En este caso, por ejemplo, es fundamental de crear un país, aprovechando ahora además que se está expoliando fiscalmente a los españoles, es que no está, si me permitís la palabra, no está cundiendo, porque España tiene que modernizarse. Mientras aquí estamos pendientes de la agenda climática, de que hemos hecho un famoso descubrimiento de ponerle el tapocito pegado a la botella de plástico, en otros países, en otros continentes están hablando de la inteligencia artificial tan famosa en estos días. Ahora, y os pongo ya el último ejemplo y voy terminando. Hay que invertir también en seguridad. ¿Sabían los telespectadores que el mes pasado tuvo que gran parte de la gran industria, en una serie de empresas concretas, pero bastantes empresas, tuvieron que paralizar la producción, tuvieron que desengancharse de la luz, del suministro eléctrico? ¿Por qué? Porque si no hubiera habido un apagón a nivel nacional. Es decir, la red eléctrica española ahora mismo no tiene la potencia suficiente, sobre todo en determinadas fases, sobre todo con el tema de las renovables, que no siempre es tan regular como es la producción hidroeléctrica, como puede ser la producción de la energía nuclear. ¿Qué pasa? Puede haber días señalados u horas señaladas a lo largo del año que no hay suficiente capacidad de generación de energía y esto está provocando parones en la industria y de esto nos está hablando. Y aquí, en este sentido, ha hecho muy bien Jorge Azcón reclamando ante Red Eléctrica y reuniéndose con Red Eléctrica, que es una de las misiones que tiene que hacer, una de las instituciones, exigir por favor mayores inversiones en toda la red eléctrica nacional, porque claro, tenemos por delante unos ilusionantes proyectos de inversión, sobre todo de capacidad industrial, que van a necesitar
mucha potencia eléctrica. Lo hicimos ya cuando estábamos en el gobierno. Déjame contestar una cosa, Óscar. Simplemente. Es que, ¿sabes lo que me pasa con Óscar? Que es que algunas de las cosas tiene razón. Tiene razón. Y algunas de las cosas del discurso de Vox, pues podrían ser perfectamente un discurso que defendiera un partido obrerista, como en el fondo para mí sigue siendo el PSOE, o yo lo entiendo así. ¿Cuál es el problema? Te van a dejar solo, Que en la práctica, ellos se lo perderán. el planteamiento que hace Óscar de que en España hay un expolio fiscal, yo estoy de acuerdo en que las clases medias en este país, sobre todo las medias y las bajas, pagan más impuestos de los que les corresponderían. ¿Pero por qué? Porque las clases altas y las grandes herencias pagan mucho menos de lo que deberían. En Europa no existe toda esta serie de impuestos. Óscar, conozco las fiscalidades comparadas de algunos países y España tiene una de las desigualdades fundamentales, es que los marginales de los impuestos de sociedades, después de modificaciones, son de los más bajos de Europa. Que la renta no está, aunque digamos, las rentas cuando pasamos los umbrales... El tamaño de empresa, desgraciadamente, es muy inferior. También es cierto, pero cuando tú ves la campana de quién paga impuestos en España pagan impuestos las rentas medias y bajas, las grandes herencias, los grandes inversores, las empresas que estarás de acuerdo conmigo que estamos expactando a las inversiones, que es fundamental esto. Pero Óscar, pero no puede ser... Mira lo que está pasando en Argentina, que están poco a poco captando inversiones. Pero Óscar, Argentina. Yo lo que hablo es de justicia fiscal, por eso no quiero asustar a Mercedes, de que el que es lo entiende todo el mundo, el que más tiene, más pague, y cuanto más tengas, más pagues. Es decir, que al final y a la clase media, que casi es menos media, porque... ¿no? Que en vez de defender la patria, defienden su patrimonio. Quiero decir, y es que además es un poquito incoherente. Decías, las inversiones en energía. Claro que hacen falta inversiones en energía y que no podemos fiarnos todos a las renovables. Y que hay que invertir en tecnologías. Y la nuclear... La nuclear es verde. Y se está, y gracias por culpa de la subida fiscal que está teniendo la energía nuclear, además van a cerrar. Una de las cosas que se hablaba en el decreto, que se ha votado en contra, era todo lo que tenía que ver con la fiscalidad y los incentivos a la industria electrointensiva para que apostaran por otro tipo de energías de ciclo combinado, que lo hablábamos la anterior semana, y potenciar que hubiese una subasta de que empresas que, digamos, que fueran producción, ese decreto, Miguel, iba separado, o sea que sí, todavía hay que hacérselo mirar más todavía. Era uno de los decretos. Iba por separado. Sí. Pero había unos incentivos para que hubiese una reserva de producción para la gran industria. Que la propia gran industria instalara sus propias centrales de ciclo combinado, porque en este momento, y tal y como está regulado el mercado, no es rentable producir con gas. Las que tenemos en Castellserás, estas centrales de ciclo combinado en gas que hay en Aragón, no les será rentable porque si tienes que vender el precio del gas al precio de la renovable, que es muy bajo, el gobierno decide hacer una fiscalidad y unos incentivos especiales para que estas empresas puedan ganar dinero. También no votasteis en contra. Quiero decir, hay que ser un poquito, Óscar, un poquito coherente. Hay muchas de las cosas que dices, es verdad, la vivienda. De elección. Sí, bien, pero yo sabes... Estamos pagando la energía más cara, por favor, y eso en es un factor de competitividad y productividad a nivel nacional, y lo sabes. Hay un marco bastante... Bueno, cuando tú hablas con los empresarios que vienen a Aragón o vienen a España, uno de los principales incentivos para implantar industrias como de almacenaje de datos, o la inteligencia artificial o los núcleos de datos, es la energía barata. La inteligencia artificial también ha dado esta semana mucho que hablar, pero bueno. Pues bueno, hay que apuntarse el tema. Bueno, supongo que nos lo va a solventar la vicepresidenta europea. Esta no lo va a resolver porque era la ministra del ramo que llevaba el tema aquí y se cargó se ha cargado la nuclear, se ha cargado bastantes presas y por lo tanto entiendo que esta señora nos lo va a arreglar desde Europa. No sé cómo, porque allí le van a obligar a actuar en los demás países europeos menos en España, con lo cual al final... Pues un eurodiputado vuestro ha denunciado un escándalo, además, un escándalo ecologista, no sé si tenéis constancia. Timmermans se llama, el comisario europeo socialista, además lo ha denunciado un eurodiputado del Partido Popular, que luego seguramente tú puedes incluso informar mejor que yo en este sentido, porque ha denunciado, además ha actuado prácticamente como una red mafiosa chantajista. Ha utilizado fondos de la Comisión Europea para subvencionar de forma sistemática a una serie de redes o de lobbies, digamos, ecologistas, pero además con un fundamento de una forma muy maquiavélica, organizando una serie de objetivos y estrategias para, poco a poco, dando un listado de nombres de eurodiputados, de izquierdas, de todo el Parlamento Europeo, para tratar de imponer una agenda climática y ecologista radical, para tratar de convencerlo, que seguramente muchos de ellos incluso no estarían de acuerdo en esto y se lo han metido con calzador
y poniendo una serie de objetivos para poco a poco implantar el Pacto Verde, la Ley de Restauración de la Naturaleza, y aquí tenemos lo que tenemos. Esto afecta a la calidad de vida de todos nosotros. Y sobre todo los más humildes. Y esto es algo que hay que denunciar, y lo tendría que se pasa que esto no lo verás en un telediario normal. Esto es la llamada, Mercedes, esto es la llamada política woke, que yo ahí discrepo en alguna cuestión, porque la política woke no es una definición de izquierdas o de derechas, estamos equivocados. La política woke viene de Estados Unidos y viene de un capitalismo mal entendido, porque el capitalismo como medida potencial para la economía es muy malo cuando se traspasa a la política. Y hay partidos de extrema derecha que están apoyando la política woke y hay otros de izquierdas que también lo están aplicando. Al final es sí, por eso digo que no, lo de la política woke es un poco según me interesa y cómo. Ahora en Estados Unidos parece ser que va a cambiar. Pero aquí es que además nosotros las clases obreras, lo que tenemos que aplicarnos el cuento es en España, que aquí en y Aragón, lo que de verdad importa. Tenemos unas inversiones maravillosas y tenemos que sí, tener la oportunidad de que la energía no se nos escape. Y a estas inversiones ¿no creéis vosotros que sería estupendo, sería un marco idóneo el que hubiera estos presupuestos de los que hablamos? ¿Y qué es lo que pasa que hombre, no digo yo que no toda la culpa será de Jorge Azcón, que no yo creo es el máximo responsable por ser el presidente. No sería ¿dónde tenéis ese mayor escollo? ¿Qué es lo que pasa? Porque claro, hablamos de toda la inversión que nos va a venir a Aragón, de todos los problemas que definimos. Que estamos reuniéndonos en la zona esta de Fraga, que allí se habla medio catalán. Con Puigdemont. Y estamos ahí intentando llegar a un acuerdo al que no dudo que igual se adherirá también Pilar Alegría para echar una mano, ¿no? Pues mirar, una cosa que decía esta mañana Mar, y espero que sea verdad, dice, hombre, vamos a llamar primero a los que el año pasado nos apoyaron, Vox, PAR y el voto de Teruel existe, ¿no? Pero que llame a todos los partidos. Sí. Es que, vuelvo a decir, y en esta mesa lo he dicho, igual no es la opinión más popular en nuestros partidos, pero es que creo que vamos hacia momentos en los que el Partido Popular y el PSOE están condenados a entenderse. Y decíamos que en algunas ocasiones Aragón había sido tierra de pactos, ¿por qué no tiramos? Y esto ya estoy haciendo un poco fuera del papel que aquí jugamos. Está haciendo de negociador, lo tenemos claro. Y yo sé que a Chunta estas cosas le suenan raro. Sí. Pero bueno, pero que es que hay que volver un poco a la cultura de pactos. Yo te digo una cosa. Al final perdemos los aragoneses, ¿eh? Antes de que los presupuestos estén condicionados por algunas Ahora te dejaré hablar, algunas políticas de Vox con respecto a la migración, que creo que son nefastas y que el Partido Popular no creo que son nefastas, y el Partido Popular no apoya. Diciendo creo, porque no apoya. Irregular y masiva. Un día hablaremos también irregular y masiva, por favor. Hay que matizarlo. Tiene que hablar Ismael, y creo que antes de que Vox condicione, no pasaría nada por intentar buscar otros apoyos, incluido el de Chunta. Sí, yo no digo que votará a favor, pero por lo menos... Se está quedando un poco asustado Ismael, a ver, que nos dé su opinión. El de Chunta, tal y como están yendo las cosas, con los servicios públicos, los servicios sociales, que ya sabemos cómo está la sanidad, que has comentado, que estaba viniendo mucha inversión. Pues no sé si viene mucha inversión, pero la gente no la tenemos atendida. Tenemos la sanidad como la tenemos, la educación como la tenemos. La juventud se está quedando sin espacios porque se les está cerrando todos los espacios. No sé, eso es ir hacia adelante. Hombre, a la juventud ya sabes que lo que le preocupa sobre todo, aparte de espacios para diversión. No, pero espacios para crear, no discotecas. Estamos hablando de utopía. Empleo y vivienda. No, pero estoy hablando de empleo y vivienda, perdona. Era por matizarte eso. Por eso, a lo que le preocupa es empleo y vivienda. Sí. Y fíjate y también la vivienda. Cómo tenemos la situación. Yo veo que hay factores. Si me dejas hablar, que has estado hablando bastante rato. Sí, está claro que la vivienda os preocupa bastante, porque de hecho, bueno, la está lanzando el Partido Popular, te lo digo por lo de los pisos de Vía Hispanidad, que yo creo que además ahí la juventud va a optar todos. Igual son de VPO y todo, ¿qué? Los de Vía Hispanidad. Yo creo que sí, ahí yo creo que la gente... Esa es la clase de vivienda que la derecha... No, me lo has dicho tú lo de la vivienda, que yo estaba hablando de los servicios. Yo estaba hablando de todo lo que se está perdiendo de bienestar a la ciudadanía con gente que, como vosotros sabéis, lo pone en la Constitución, ¿no? Hay que tener una sanidad, hay que tener una educación, pero de calidad, ¿no? Una vivienda, como tú muy bien dices, pero que los pisos de Vía Hispanidad
que no van a ser de VPO, no van a ser vivienda pública, que sí que hace falta vivienda pública en Zaragoza y en Aragón. Por supuesto. Pues eso, pues venga, pues poneros a la marcha, a trabajar. Ahora ya le puedes contestar. Sí, no, simplemente con el tema de la vivienda, pero fíjate la volvemos situación siempre a que lo mismo, tenemos, a la que vivienda. los datos del Consejo de la Juventud Española, que en Aragón, pues tengo que mirarlo, pero que van a ser muy parecidos respecto al año pasado, que ni el 14% de los jóvenes de menos de 30 años se puede emancipar, claro. Hay causas, la culpa también causas políticas es verdad, y causas también causas también en este caso Sociales, pues, por el ciclo económico, por el sector económico. Es decir, por ejemplo, por el tema económico, pues claro, hoy en día pues la banca ya no tiene ese en sus balances ese peso de financiar lo que son a promotores inmobiliarios. Antes, pues imagínate, pues se ha crecido lo que es el balance bancario, pues se ha quedado en una tercera parte en los balances bancarios lo que es la financiación a promotores. Pues se les rescata otra vez a los lo que es a bancos. nivel de VPOs, pero fíjate, a niveles de VPOs, como bien la indicaba, pescadilla que se muerde la cola, fíjate, Claro. en los últimos 7 u 8 años, como nivel de construcción de VPO, se ha quedado raquítico, que es la tercera parte o la cuarta parte respecto a los años, hace 15 años o así. Y luego también tenemos los cambios legislativos, la inseguridad jurídica que nos estamos dando o estamos sufriendo, está soportando sobre todo el sector. En este sentido es casi liberticida y crea una serie de restricciones que no están protegiendo ni a la propiedad privada ni a quien invierte en esto, ni se está pensando a largo plazo, ¿sabes? Aparte de Sí, hay que buscar ahí fórmulas pues, para que salgan adelante viviendas para la gente joven y que puedan optar, asequibles, obviamente. porque el problema... Tiene que hablar José yo creo que Ignacio, para sí. que no desorientar a nuestro compañero, No nos van a llamar. porque Me parece que no nos van a nos llamar. miraba raros al PSOE porque parece que quiere No, entendimiento que nos llaméis. y diálogo. Nos llaméis. A mí También me es cuando venga la me Pilar miraba Alegría, raro te va a cuando... dar. Esto trasládalo a tu te va a dar, ¿eh? partido, A mí por me favor, me José miraba Ignacio. raro cuando hablaba del capitalismo, que le quiero aclarar. Yo, por supuesto, defiendo el capitalismo y estoy en contra del comunismo, ¿no? Bien entendido que apoyo y defiendo el capitalismo como un medio económico de proyección y de desarrollo. Y estoy en contra de las políticas WOP. Y luego ahora hay una cosa muy importante que Miguel está acertado, yo no estoy en contra, porque hasta Cha ha apoyado presupuestos en instituciones Que no eran gobiernos. con gente tan extraña como el Partido Popular. Hombre, Pregunta, ¿por qué no? pregunta. No, hombre, y que eso es sí. un poco el entendimiento de decir cuando... La política es para eso. Cuando, Exacto, cuando entendimiento. hay Ojalá que podamos hay que firmar olvidar a cosas veces positivas. los Claro que sí. principios, sobre todo los principios sectarios de algunos partidos que se encierran en sí mismos y eso no favorece para nada el Los desarrollo. fanatismos. Pues eso es lo que Para os pasó llegar a ayer en entendimientos el ómnibus en ese. cuestiones que afectan a todos los ciudadanos y a la mejora de la calidad de la vida. Por eso yo entiendo que Miguel hace un planteamiento que yo siempre... Pero tendrán que cambiar siempre- cosas, ¿no? Para firmar. Siempre lo he Claro. defendido. No, pero ha dicho que- Pero hay una cuestión, fíjate, pero que está claro qué que- mal ejemplo nos da vuestro socio en el gobierno de España. ¿Quién es nuestro socio? Sí, se llama creo Sánchez. Sánchez Pérez Castejón os da muy mal ejemplo, porque este no consulta con... No sé, Nadie, yo ¿no? creo que con vosotros tampoco consulta nada. ¿Para qué va a consultar? Si no sabía esta mañana su propio partido lo que iba a hacer, ¿cómo va a consultar con Empezaron el vosotros? Consejo de Ministros, la agenda la han cambiado porque había 23 ministros esperando a ver qué pasa. No tenía absolutamente nadie ni idea, como cuando se marchó 5 días a reflexionar, como Don Quijote de la Mancha, con aquello de Dulcinea que se fue también allí ¿verdad? A pensar Ahora lo que iba a nos hacer. acercamos a San Valentín fue muy romántico, ¿eh? Porque Sí, hombre, y tan Sí. romántico. Una carta de amor. Romántico, Estoy romántico. enamorado Romántico. profundamente. Pero ese Está en todo este ejemplo hombre. que tantos echan falta en el gobierno de España en estos últimos 7 años, que en otros momentos, pues yo he de decir que ha habido cuestiones que tanto gobernando el PP como gobernando el PSOE, dijéramos que los partidos que en este caso sumaban y suman la gran mayoría de lo que la gente vota en España, pues se han sacado proyectos adelante. Ahora, bueno, pues el ejemplo que tenemos en España es duro. No me cabe la menor duda de que Jorge Azcón es una persona abierta al diálogo con todos. De hecho, podrá haber acuerdos o no haberlos, pero que hablar va a hablar con todos, estad completamente seguros que lo está haciendo. No es que lo vaya a hacer, es que lo está haciendo y lo está haciendo hace días. Ahora, Para quitarle el miedo a Ismael, evidentemente, no es lo natural que el PSOE tenga que apoyar un acuerdo del partido, o sea, un presupuesto del Partido Popular. Lo que pasa es que, evidentemente, el Partido Popular y Aragón, que a mí... A ver, si es un presupuesto bueno, No, lo sí, votarían Claro, todos. por supuesto, pero sí, creo que el Partido efectivamente. Popular Lo que pasa, tenemos incompatibilidad en algunas políticas. Y creo que la situación hace muy bien mirando a sus socios y al que le debe la obligación es al bloque, como ha dicho Óscar, que impide que haya gobiernos de izquierda en Aragón.
Pero es que hay que hacer políticas, es que no podemos tener rehenes a los aragoneses de una batalla ideológica de Vox de cara a la galería, porque Óscar, es verdad que hablamos siempre de migración irregular, descontrolada, y acabamos concluyendo que hay que regularla, controlarla y establecer cupos. Pero es que eso estamos de acuerdo. Aquí, allí, los ciudadanos y los no ciudadanos. Pero ¿por qué los mandáis sin decir nada? Tú Ya hablamos la semana pasada. Hablamos la semana pasada, ya te dije que le teníamos que haber hecho una llamada. ¿Están vivos o muertos o dónde están? Pues están repartidos en el sistema de reparto de inmigrantes, que es público están? y conocido. O sea, no lo tragamos, ¿sí? Hombre, pues es que es una obligación del y sin avisar, Estado. ¿tú lo ves normal? Óscar, es obligatorio, es legal. Que ¿Tú lo ves es legal. normal? Yo quiero hablar de un Bueno, tema que ha planteado Óscar y dejarme, que es el tema de la vivienda. Zaragoza tiene un problema de vivienda gravísimo. Y Óscar, que viene Que también genera guetos a su vez, porque... y genera muchos conflictos. Y uno de los factores es el crecimiento poblacional derivado a una inmigración que no la tenemos muy bien. Y el crecimiento futuro que se y el espera por las crecimiento. inversiones. Pero hay un problema fundamental y no sois Porque conscientes. hay barrios Son y hay los precios zonas, y la seguridad. cuidado, Porque también. tenemos, que es un fruto, lo hemos hablado alguna vez, de la escasez de oferta. Decía Óscar y apuntaba, que él conoce bien el sector de la banca. Los bancos no dan hipotecas al 100%. Eso hace que mucha gente no pueda entrar en algunas promociones. Y lo han comentado muy bien. Hace que algunas cooperativas de vivienda, yo por experiencias familiares conozco el sector cooperativo vinculado un poco al mundo sindical, y han dejado de promover. Cooperativas históricas que en Zaragoza promovían vivienda, pero cuando digo vivienda, 500, 600, 700 al año, han dejado de promover, entre otras cosas porque no hay financiación. Esto viene de una situación que fue muy traumática, que fue la famosa burbuja del 2018, que hizo que los bancos, la banca, no los bancos, la banca, entendido como un sistema europeo y global de banca, han minimizado mucho los riesgos, miran mucho los riesgos. Pero para eso tenemos que el Estado, ¿para qué estamos como Estado? Una de las propuestas que se hablaba la semana pasada... Hoy por hoy ya es la principal preocupación. Por supuesto, pero es que creo que estamos de acuerdo. Migración Ahora hay que hablar, y vivienda, pero quiero hablar un las dos. poco de posibles soluciones. Una de las soluciones que no está terminando de funcionar es que el Estado avale a los jóvenes hasta el 20%. Porque la banca, el riesgo... No, pero ya está. Pero no está funcionando, especialmente bien. Los avales, al final, luego os voy a decir una cosa y el banco no los da. puede sonar un poco comunista, y sé que a José Ignacio no le gusta el comunismo, y es que los estados promuevan vivienda. Es decir, la promuevan y la edifiques. Pero a unos niveles... Eso no es comunismo. Bueno. El comunismo es otra cosa Bueno, distinta, pero que tú bien lo que el sabes. Estado no solo promueva, sino que construya. Y que hagamos un esfuerzo inversor en vivienda. Y para financiarla, lo hemos hablado, bonos de vivienda, inversiones de los particulares, Miguel, lo que estaría de cuestiones. Miguel, ¿cuándo, que además tú lo destacaste, creo, en el último programa o en el anterior, Octavio López, que es el consejero del ramo, está haciendo las cosas bien No lo hechas. está haciendo mal y tiene Las una pega que lo hemos hablado, que es el bueno, precio que al final, el dinero que pero ganan bueno, los empresarios, que a nosotros que ganen tanta pasta. Y ahora ya el dinero que gana la gente es muy poco porque todo ha subido tanto que cuando evidentemente no se puede hacer Todo obra ha subido pública mucho, eso es porque una nadie realidad. quiere hacer cuando Eso es salen verdad. a subasta las obras porque nadie es que se quedan desiertas. Es que- Hay un factor Hay que respecto a la echarle vivienda, Miguel, por imaginación. añadir a lo que indicabas también, que además tú y yo en privado lo hemos comentado más de una vez, y es el encarecimiento que tiene en sí construir una vivienda. Y esto viene también en parte por la normativa, con esta famosa Bauhaus a nivel europeo, que es lo que estamos hablando. Toda esta agenda verde está obligando a tener unas calidades de construcción y unos estándares mínimos de calidad, que me parece muy bien, Luego te lo que ahorras, no lo discute, luego te lo ahorras, que pero me de parece, primeras- Pero que me si no parece muy tienes bien, acceso- que me parece bien, pero esto está haciendo inaccesible lo que es a muchos constructores o promotores, y luego sobre todo al consumidor final, que sobre todo va a ser, como bien indicabas, la gente joven, que está encareciendo muchísimo cualquier construcción. Va a Y ser lo hemos como el comentado coche más de una vez, eléctrico, es que no hay acceso viviendas por el tema públicas que está económico. haciendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Es Zaragoza, así. cuando ves que el coste de construcción de apartamentos pequeños, pero apartamentos de 2 Ciento y dormitorios, pico mil. de 50 y poco metros, Más de de 100. 160.000 euros, dices que no hay presupuesto en el mundo para hacer más VPO o más vivienda social o más vivienda asequible, sea en propiedad o en alquiler. Ese es Entonces, el problema. aquí También haría falta, hay mucho parque ocupado a otras nivel, cosas. a nivel Sí, de es urbanistas, a nivel de arquitectos, a nivel de abogados y a nivel, sobre todo, con voluntad política, de relajar determinados o requisitos o estándares que pudieran, por favor, abaratar o esto
O Oye, yo voy a también haceros una técnicas con pregunta mucha que me, vivienda que me vacía, surge. hay mucha vivienda Hablando de la vacía, vivienda vacía, y a riesgo sí. de que me llaméis comunista, que bueno, aquí cada uno, quiero decir, ¿os acordáis la época que precisamente decía Miguel, la de los embargos, la de todo eso ha ido a un fondo, a no sé cuáles son los Sareb. fondos? No le quedan Sareb, viviendas a la Solvia. Sareb, ¿eh? Eso No es, le quedan. esto Me pareció curioso, y disculpa... Hay- esto es lo que os quería preguntar, ¿hay vivienda, no hay vivienda? No sé. En una web de periodismo de investigación me pareció realmente curioso. Es que no se habla de este tema. Si consigo Hay información, pues la mucha- tendré aquí. mucha vivienda Por ejemplo, ocupada ha ven- en el Sareb, ha vendido muchísima. la Sareb bastantes viviendas a lo que son fondos de inversión o grandes tenedores en este caso. Pero entonces Estamos eso no ha hablando- llegado a las personas vulnerables, esta web ¿me de queréis periodismo decir? de investigación ha pedido información y se la han denegado. Claro. Entonces ahora está litigando con ellos. O sea, para esos saber pisos siguen a ver estando qué pasa con vacíos. eso. No sé si esto hay es algo- así o hay no. algo La que me- Sareb no la hizo el PSOE, no diseñó su funcionamiento el PSOE y evidentemente la Sareb ha tenido grandes problemas. Pero cuando hablabas de que les quedan muchos pisos a la Sareb en este momento le queda, con todo el respeto, lo que nadie quiere. Y es verdad que lo venden gratis. O sea, ya te digo, Óscar, ya te lo digo porque se vende prácticamente gratis porque son inmuebles que tienen valor cero. ¿Pero quién los compra? Grandes fondos de inversión para la Pero, especulación. entonces, claro, Y vamos, generan- pues también tiene especulas. solares. Entonces, claro. pero yo quiero, Hemos y rescatado creo- a la banca. Y creo que estamos de acuerdo Y ahora con, le seguimos a... con No Ismael. entiendo nada. Yo creo que con Ismael estamos un poquito de acuerdo. Si quiere que También siga ahí él, puede actuar el Estado, un ¿no? poco Digo yo. con lo que tiene que ver con la vivienda vacía y la rehabilitación. En Zaragoza hay mucha vivienda vacía, hay que invertir en rehabilitación. Se está haciendo, y este es uno de los años que, por ejemplo, el presupuesto del ayuntamiento es de los más bajos en la historia en cuanto a rehabilitación, Pero- y creo que hay que abordar por ahí. Miguel, Vivienda- se has fijado- vivienda vacía La por el problema accesibilidad, de la los rehabilitación, los alquileres. ascensores, eso es La ley de importante. arrendamientos, ese ahí es el está. problema. ¿Sabes que Ahí hemos está la modificado clave. cosas Sí, precisamente en el decreto? ¿Sabes que hemos creado hoy la garantía Pues tienes para al- arrendatarios y Vale, arrendadores? ¿tienes algún yo como todavía no sé de qué va, Intiocupación. ¿tienes algún piso tú vacío para alquilar? No, yo Te tengo- invito a que lo alquiles a ver qué pasa. No, pero no hay que tener miedo al alquiler. bueno, Quiero decir, Hubo No. un dato, Miguel, además de que una entrevista que hicieron en Idealista, hubo una estadística, yo recomiendo leer el artículo, me pareció realmente curioso, y habla del alarmante descenso lo que es la oferta de vivienda. Me refiero para la venta. Y Zaragoza era líder en descenso en reducción de oferta, es decir, hay un 40% menos de viviendas en oferta en el portal, en este caso de la web de Idealista, respecto a hace un año. La ciudad que más, la oferta se está drenando absolutamente. Y en son varios Huesca y en factores, este Teruel caso sí que lo son- mismo, ¿eh? O sea, en Huesca y Teruel es que y no esto no provoca, tienen claro, vivienda ya. la demanda. Pero la ¿por qué no población hay? diciendo, Porque es no hay a vivienda, corto es que hay plazo- que construir pero, vivienda. Claro. Hay que Y el construir. Lo que crecimiento pasa de la que sea un pero poco es que hace accesible falta para la medidas, gente, ¿no? lo que digo, de impulso. Liberar. Pero es que aparte, sobre todo, dar garantía jurídica. Con este gobierno, como digo yo, liberticida. Yo siempre puse el ejemplo de Argentina, de las medidas que ha hecho de liberalizador. Ha incrementado en 3 meses, lo dije aquí, lo vuelvo a repetir, en un 190% la oferta de vivienda en Pero no me alquiler. entra en la Y cabeza. han bajado los precios. No me entra en la cabeza. Copia esos que no modelos, alquiles un sea piso, del partido que sea. No me entra que prefieras tener un piso vacío a bajarle el precio y alquilarlo Pero es que por está el menos. tema, son las garantías, que esto te lo dirá cualquier abogado o cualquier propietario que lo ha sufrido con el tema Yo de la no tengo pisos, intiocupación como que se dice llama. José Ignacio, Las pero- garantías. tenemos Miguel, uno y que que es nos que eche. yo La creo que propiedad. estás en un error. No es que haya pisos vacíos porque los alquileres sean altos y la gente no los alquile. No, es que hay mucho piso vacío porque no se pone en el mercado, porque el propietario, que suele ser Eso una es, persona sí. modesta, El de clase 80%, media baja, Que lo ha cogido como que necesita, su- que necesita el alquiler, su que pensión, además, ¿no? Su para apoyo a la complementar, pensión. Pues no lo- puede meterse en ese tema porque sabe que está Pero perdido. si puedes elegir, porque mira, las hay medidas- seguros para el Sí, para- sí, sí, para el seguros, pago. carísimos, pero ¿eh? que no es tan fácil, Vamos a ver, Miguel. seguros que te amparen desde la pandemia. Hay pisos que están por ahí encadenados y prisioneros y que no hay manera de desembarazarse Mira, de Eso un también inquilino, es cierto. que algunos tienen Os daré motivos datos y otros sobre eso son porque unos caras profesionales. El próximo programa os daré datos Pues de venga. lo que apeláis a la prohibición del desahuciar. Daré datos porque me he estado informando y no es un número tan alarmante. El problema es que se está generando mucha alarma social con el tema de la vivienda también por parte del interés. Porque la ley de... Pero- es verdad, y os digo una cosa, es mejorable la ley de vivienda que establecía algunas condiciones para el alquiler, es mejorable, lo hablamos hace mucho tiempo. Pero He visto que ha habido manifestaciones por parte de propietarios de viviendas contra la intiocupación, que están sufriéndolo. Le están sufriendo. Gente que los tienen ahí, que no están pagando el alquiler. Pero que no le están llaméis disfrutando la intiocupación. vivienda. Siempre ha sido Intiocupación. el jeta que no paga Y son- la- y son el personas- jeta que no paga el alquiler. No, pero ¿quién lo sufre? La persona. Y entonces, cuando hablan de Eso no escudo es social ocupación. y de prohibir lo que son Yo he tenido Hay un jetas impagado. que no son vulnerables. Yo sí que he tenido un esta persona impagado. vivienda, Es pero el que- escudo social lo está pagando
estas familias o esta persona que tiene la vivienda en propiedad. Pero no le No la inventéis está nombres a haciendo lo el que Estado. siempre ha sido, Claro, es no que te es pago. eso. No, Está haciendo exactamente, estudio eso no social, ser una ocupa, no propietario. Bueno, Vamos a esperar a ver qué dice el decreto en ese apartado que dice el señor Sánchez y vamos a proponer Una empresa pública de garantías vamos a ver, alquiler. garantías Continuará. al propietario y garantías al inquilino. Lo que veo Al aquí- inquilino le van a dar la garantía de que no lo pueden echar en 3 años y al propietario de que, ¿Que no lo paga el puede- Estado? de que no puede sacar. No, que lo va a pagar el Lo vamos a Estado. pagar nosotros. No lo sé. Hombre, por favor. Estáis por enamorados favor, todos de Sánchez. Por favor. de verdad. Estáis No, todos no, no, enamorados vamos a de sacar- Sánchez. No digo nada, ¿eh? ¿De ¿Qué dónde vamos a pasa? sacar Ahora que el viene San dinero? Valentín le podéis Cuando regalar hagan alguna pago, cosa. esto ¿De estoy dónde seguro, sacamos funcionará. Bueno, el dinero? El oye, agroseguro. creo que la cadena nos ha preparado más que nada por... Hoy nos vamos a comer el roscón, que creo que... Eran dos los de Sánchez. Es de la pastelería Y uno de Piquetera, la ya pastelería. recordáis el de Reyes, que fue extraordinario, Ah, sí, buenísimo. y el champán lo vamos a dejar, o el cava, lo vamos a dejar para cuando haya presupuesto, si os parece, porque me parece que hoy no toca, ¿eh? Hoy no toca. Que no se caduque, ¿eh? No, que no se caduque. Pero bueno, aquí nosotros vamos empujando y empujando. Bueno, buenas noches y feliz día de San Valero mañana. Feliz Buenas San noches. Valero. Gracias. Buenas noches. Que vaya bien, buenas noches.